Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Se puede sentar. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo en esta tarde? Santo. El frío los congeló, hermanos. El frío los... Dios, yo sé que está muy frío allá afuera, hermanos, pero cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, hay un fuego. Y ese fuego empieza a correr, hermanos. Empieza a quitar todo frío, hermanos. ¿Cómo se puede decir? Todo tiesa, ¿cómo se le podría decir cuando alguien se paraliza? El Espíritu Santo es la mejor chamarra que nosotros podemos tener. Es el fuego de Dios, amén. Es el fuego que tenemos nosotros, dentro de nosotros, hermanos, amén. ¿Alguien tiene el Espíritu de Dios dentro de? Amén. Ok, estamos en la misma página. ¿Cuántos están listos, hermanos, para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les habló esta semana? A ver, dígame, ¿qué le dijo? ¿Que vinieran a la iglesia o qué? Perdón, no escuché. Aleluya. Amén. Esas son las que Dios está buscando. Que aunque llueve, truene y relampaguee, nosotros estamos aquí. Y de repente vienen los pensamientos, ¿verdad? Como que, ¿cancelamos? ¿Cerramos? Pero no. Creo que los que Dios trajo en esta tarde es porque Dios nos va a hablar directamente a nosotros. Amén. Levante su mano, la que quiera, si usted es izquierdo o derecho, levante la que quiera y diga, Señor, háblame. Gracias porque en esta tarde, Señor, tú nos trajiste, Señor, con un plan y un propósito, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta tarde yo sé que no voy a salir igual, Señor. Yo sé que saldré cambiado, renovado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo recibiré, Señor, la palabra que tienes para mí, para mi familia, para mi descendencia, Señor. Y el enemigo no robará lo que tú vas a darme en esta tarde, Señor. Gracias porque yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres mi Dios, Señor. Yo creo que tú eres el que me sustenta, Señor. Yo creo que tú eres el que me levanta, Señor. El que me da esas nuevas fuerzas para nosotros seguir caminando, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Amén. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos, para empezar, hermanos, hoy estamos celebrando el Día del Amor y la amistad, ¿verdad? Y cómo Dios es bueno, ¿verdad? Cómo Dios nos ama tanto. ¿Cómo Dios se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Al Cupido? ¿O a quién se le ocurrió hacer este día del amor y la amistad? Pero creo que siento que el amor que Dios nos tiene va más allá todavía que este día, amén. Tenemos que siempre promover el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Y a lo mejor te podrás preguntar, sí, ¿cómo Dios me ama y cómo Dios permite que me suceda tantas cosas en mi vida? ¿No se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? Si Dios me amara, ¿por qué permite que esta circunstancia en la que estoy atravesando, por qué Dios la permite? ¿Por qué Dios no es un Dios de amor? Ahí es donde está la pregunta, ¿verdad? Del millón, como dicen por ahí. Pero Dios sigue siendo bueno. Sí, les iba a decir algo, pero no, sí, les digo. ¿Cuántos estuvieron en la cena de matrimonios ayer? Levante su mano para hacer un conteo. A ver. A los que les falte pagar, por favor, arrímense. No se crean. Ese hermano Jorge dijo que me iba a pichar algo si pasaba este anuncio, iba a haber algo. Pero no se crean, hermano, estamos jugando. Se la perdieron, hermanos. Los varones nos enseñaron a hablarle a nuestras esposas de una manera muy a lo antiguo, ¿ah? ¿Cómo le era la frase preferida? Yegua. No, estuvo muy buen tiempo. La palabra de Dios siempre nos habla era especialmente para nosotros, para parejas, para mí, para mi esposa, para su esposa, para todos los que fuimos ayer. Y Dios nos habló y Dios siempre quiere que estemos
renovándonos. Dios siempre quiere que estemos en construcción, siempre estamos en construcción, pero siempre hay que pedirle a Dios que Él sea el constructor, el arquitecto, el que decida de los planes que nosotros tenemos. Siempre tenemos que incluirlo a Él para que nada salga mal, amén. Él es el mejor arquitecto que nosotros tenemos, amén. Esta tarde, hermanos, sigue el mensaje a las iglesias. ¿Cuántos se acuerdan de los mensajes? ¿Cuántas iglesias llevamos? Llevamos tres, ahí le va, Federal Heights, Lakewood y Conversión. Llevamos, eso no es para, no, hermanos, llevamos, ¿qué? 5 iglesias, 6 iglesias. Este es un mensaje y falta una más. Y esta iglesia, es el mensaje a la iglesia del día de hoy, es a la iglesia en Éfeso. Vamos a estar en Apocalipsis 2 y ahí vamos a comenzar, amén. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos creen que el mensaje era a la iglesia, a las iglesias de Asia Menor, pero cuántos creen que ese mensaje sigue vigente para nosotros como iglesia? Alguien levante su mano y diga amén. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia que a lo mejor trascendió de ahí. Y somos una iglesia nueva, pero aún así Dios nos sigue hablando. Dios nos ama tanto que por eso nos sigue hablando. Amén. Apocalipsis 2, que le dije, del 1 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Su Biblia antigua. Su Biblia, puedes sacar su Biblia moderna también. Su Biblia moderna hoy en día es, nomás no se vaya al Facebook, por favor. ¿Cuántos trajeron su Biblia antigua? De repente ya no traemos la Biblia, es que ya no sabemos toda la Biblia, pues. Por fe. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así este mensaje: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén por su palabra, amén. Amén. Hermanos, esta carta va dirigida a la iglesia en Éfeso. Y es el mismo Jesucristo el autor de esta carta. Porque empieza ahí, dice, escribe al ángel en la iglesia. Recuérdese que el ángel es el pastor de la iglesia. La carta va dirigida al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque él es el que comunica el mensaje al pueblo de Dios. ¿Alguien está conmigo? Dice, el que tiene las 7 estrellas. ¿Cuántos saben? Este significado de las 7 estrellas, hermanos, podría significar los ángeles asignados a las iglesias. ¿Cuántos saben que hay ángeles asignados a cada iglesia? ¿Cuántos creen en los ángeles? Es bíblico. Es bíblico. Amén. Fíjese lo que dice Mateo. Aquí lo tengo. Mateo 18:10 dice: mirad, dice, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, dice, porque os digo que sus ángeles, dice, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa. ¿Alguien es temeroso de Dios? El ángel de Jehová siempre está alrededor de los que le temen. Dice el Salmo 91. Dice, pues a sus ángeles, dice, mandará, dice,
acerca de ti, dice, que te guarden en todos tus caminos. Son los ángeles que Dios envía, hermanos, para nosotros ser más fuertes. Son los que nos soportan, hermanos. Hay muchas batallas, hay muchas guerras que a lo mejor si nosotros nos pusiéramos a pelear, no podríamos soportar. Pero el ángel de Jehová siempre está ahí. Si usted no cree en los ángeles, es mejor que crea. ¿Por qué? Porque el ángel es como su refuerzo, es como su ayuda. Claro, sabemos que tenemos al Espíritu Santo y Él es nuestro ayudador, el que nos levanta, el que nos instruye, el que nos enseña. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Cuántos saben que Jesucristo está en medio de todas sus iglesias? Se pasea en medio de nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice que donde están 2 o 3 congregados en Él está. En esta reunión, hermanos, Cristo está. En esta reunión Cristo está. Él ha prometido estar, hermanos. Donde 2 o 3, ya se hizo canto, ¿verdad? Donde 2 o 3 en su nombre estén, allí estaré, allí estaré. Dios está en medio de su iglesia. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su familia. Es mejor que esté en medio de nuestra familia. Es mejor procurar que Dios, que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Siempre digo esto, hermano, y no sé por qué siempre lo digo, porque de repente a lo mejor creen que cuando, muchos dicen que yo predico muy fuerte, que predico fuera de serie, que siempre tengo como un látigo en mi boca. Le pido perdón, deje ahora, me quito el cinto. Pero no es verdad, hermanos, al pararnos aquí no nos sentimos mejor que usted, mejor que nadie. Dios nos dio la oportunidad de nosotros estar hoy aquí compartiéndole este mensaje, pero este mensaje es para todos. El mensaje de Dios es para la iglesia, yo soy la iglesia, usted es la iglesia de Cristo. Y Dios siempre nos está hablando, Dios siempre nos está apuntando, nos está diciendo. Yo le decía, porque Él nos ama, Él siempre está al pendiente de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Hemos hablado en las otras, han hablado en las otras cartas. Dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina, le llama la atención. Y Dios siempre nos llama la atención, hermanos. Y Dios no hace excepción de personas. Dios dice, no porque tú predicas aquí arriba, a ti no te voy a llamar la atención. O no porque tú eres líder de esto, tú estás, o tú porque eres el pastor, no vas a, no. Dios nos agarra a todos parejos. La palabra de Dios es para todos, para nosotros. Y así como de repente sentimos duro que cuando alguien nos predica, así sentimos nosotros, hermanos. Amén. No se ponga triste, hermanos. Cristo le ama. Alábele si puede. Alábele si puede. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Se recuerdan que en todas las cartas siempre hay 2 frases muy que se repiten en todas las cartas? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 2 frases? Una, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a. Y otra que dice, yo conozco tus obras. Y ahí empiezan, en el 2 dice, yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo de nosotros? ¿Cuántos saben que a Dios no lo podemos engañar? ¿Cuántos saben que Dios conoce todo de mí? Que aunque ustedes no conozcan todo de mí, Dios conoce quién es Joel, quién es Juan, quién es Pedro, quién es Ángel, quién es Arturo, quién es María, quién es Petra. Dios nos conoce tal y como somos. Si somos genuinos o no somos genuinos. Porque aquí yo me paro y tengo una cara, pero Dios conoce mi cara interior. Dios conoce mi corazón. A Dios yo no lo puedo engañar. Lo podré engañar a la mejor a usted, pero a Dios conoce todo lo que está aquí adentro, hermanos. Yo conozco tus obras.
Vámonos a Juan 2 para comprobarle con la Biblia. Fíjese cómo Dios conoce todo del hombre. Juan 2, ahí lo voy a llevar. Juan 2 del 23 al 25 dice esto. Me indica con un amén, lo espero, hermano. Y hasta ahí. Dice esto Jesús. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe qué es lo que hay dentro de mí. Dios sabe y conoce lo que hay dentro de ti. Amén. Duro. Recuerdo la vez pasada que prediqué en la iglesia en Filadelfia. Dije, voy a hablarles de la fidelidad de Dios. Pero resulta que se me brincó la versión y puse otra versión que no era. Por eso de repente si se me brinca la versión, hermanos, me perdonan, amén. Un día, hermanos, voy a estar delante de Dios. Un día voy a estar delante de Dios. Y Dios me va a decir, ok, Joel, todo lo que a lo mejor he comentado, he compartido de aquí del púlpito, ¿sabía usted que Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir, ahí tiene el libro el Señor? Y ahí va a decir, a ver, mijo, venga. ¿Quién lo mandó que dijera esto que yo no le dije que no dijera? Pero también de repente el Señor me va a decir, ¿y por qué cuando te dije que dijeras esto no lo dijiste? Un día, hermanos, un día vamos a estar ahí. Y no se preocupe, vamos a dar cuentas por todo. Usted va a dar cuentas por sus obras y yo voy a dar cuenta por las mías. Entonces, esa es la palabra del Señor. Amén. Regresemos a Apocalipsis, hermanos. Yo conozco tus obras, le dice. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Éfeso, era una de las iglesias más importantes de Asia Menor. Dice que esta era más importante, antes de escribirse el Apocalipsis, era donde estaba el templo, hermanos, de la diosa Artemisa o de Diana, y no la cazadora. Era Diana nomás, secas. Era Diana, hermanos, la diosa de la fertilidad. Me quedo asombrado porque, y Pablo es el autor de esta iglesia, cómo Dios levanta iglesias en lugares específicos, en lugares donde hay mucha maldad, donde hay mucha idolatría, donde hay un paganismo tremendo, pero cómo Dios se atreve a levantar estas iglesias aún en medio de ahí. ¿Por qué? Porque así como dice el candelero, la iglesia es luz. Cuando una iglesia se empieza a levantar, empieza a ver luz en ese, ¿cómo se podría decir? Vecindario. Y esa luz empieza, como los que están alrededor empiezan a darse cuenta que hay una iglesia. Y era una iglesia que conocía la verdad, era una iglesia que tenía discernimiento, era una iglesia que proclamaba el nombre de Jesús. Es por eso que a esta iglesia Dios los está llamando a levantar iglesias. A levantar iglesias. A lo mejor nosotros podremos pensar, pero ¿en este lugar podrá estar una iglesia? Pero ahí es donde Dios nos necesita, para llevar la luz a los perdidos, para llevar esa palabra de libertad a aquel que está cautivo. ¿Alguien está conmigo? Yo conozco tus obras, dice, esta iglesia, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, dice, y no puedes soportar a los malos.
Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Les hacía esta pregunta en Lakewood, ¿cómo nosotros podemos tener ese conocimiento, ese discernimiento de que cuando nos topamos en la calle o de repente van y nos tocan las puertas o X circunstancia, cómo nosotros podemos discernir que lo que nos están diciendo esas personas es verdad, es conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo? Conociendo la palabra, conociendo la palabra de Dios. Mi pueblo pereció, dice, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y en estos días son días peligrosos. Son días donde el mundo está hecho un caos. Y cualquiera puede arrimársele a usted y decirle, mira, te vengo a hablar de esto. Y de repente, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, nos ponen es que me está leyendo con la Biblia. Claro que sí, te está leyendo con la Biblia. Pero usted sabía que de versículos podemos hacer doctrinas. Están muy serios, hermanos. Acuérdense que el mensaje es para la iglesia en Éfeso. Alábele si puede, hermanos. Apláudale, déjeme tomar agua. Y apenas vamos agarrando vuelo, hermanos. Pero no esté triste, hermanos, porque Dios es bueno. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y es hermoso cuando Dios nos habla. Dice, y has probado, esta iglesia probó a los que decían ser apóstoles. Dice, y que los halló mentirosos. No todo el que me dice Señor, Señor, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, y los has hallado mentirosos, dice. Dice el 3, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eran buenas características que esta iglesia tenía. ¿Qué dice? Había trabajado, y no había trabajado nomás poco, sino había trabajado mucho, por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no al punto de que no había desmayado, había seguido, había permanecido. En estas iglesias, hermanos, cuando Pablo estaba en la iglesia, se sufría mucho de persecución. Sufrían mucha persecución. ¿Por qué? Porque no querían que se hablara el mensaje de Cristo. Estas ciudades eran ciudades de comercio, donde se promovía, dice que se hacían en, ¿cómo le ponemos? ¿Monitos o estatuitas o monitos se promovía a la diosa Diana, hermanos? ¿Y usted cree que a alguien le va a gustar que venga y le diga, hey, eso que estás haciendo no le agrada a Dios? Si era el negocio con lo que se enriquecían en ese tiempo. ¿Verdad que no está muy correcto que alguien le diga, hey, si usted tiene su negocio ¿de qué le podríamos decir? Aleluya, cheesecakes. Apúntense con el hermano que dijo ya que quiere hacer un protemplo. No, pero es cierto. Se promovía todo esto y no les convenía que alguien viniera y les dijera, esto que estás vendiendo no le agrada a Dios. Entonces, es por eso que había ese enlace ahí. Pero aún así ellos seguían predicando a Cristo. Aún en medio de la dificultad, de la persecución, dice, y no habían desmayado, o sea que no habían dejado de hacerlo. Es la iglesia que Jesús necesita. La iglesia de Éfeso, ¿cuántos les hubiera gustado estar en la iglesia de Éfeso? Nadie. ¿A cuántos les gusta estar en la iglesia creciendo con vigor? No tenga miedo, hermanos. Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermanos. Seguimos. ¿Paro o sigo, hermanos? Paro. Dice, y no has desmayado. Pero llegamos al 4, al versículo 4.
Y todo, hasta ahí todo iba bien. Dios estaba elogiando a la iglesia por lo que había hecho bueno. Pero en el 4 le dice, pero, acuérdese que cuando hay un pero, dice, hay que poner atención. Dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había trabajado, no había desmayado, estaba siempre a lo mejor al pendiente de hacer cosas para la obra del Señor. Pero era una iglesia que se había descuidado. Era una iglesia que había perdido lo más importante: el amor por Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos. ¿Sabía que podemos estar en la iglesia los domingos, los jueves, los lunes, los martes, todos los días? Pero si no tenemos cuidado, hermanos, si dejamos el primer amor, que es Cristo, allí es donde tenemos que preguntarnos: ¿has dejado tu primer amor? Esa era la queja que Cristo tenía con esta iglesia. Cuando dejas tu primer amor. Ayer se nos hablaba en los matrimonios, muy bonito. ¿Cuántos saben que el amor es el vínculo entre una pareja? Nadie sabe. El vínculo es lo más fuerte que sostiene a un matrimonio. Aparte que cuando Cristo está en medio de nosotros. Cuando el amor empieza a disminuir, es por eso que empieza a haber ese distanciamiento. Se empieza a acabar el amor, se empieza a enfriar el amor y empiezan los problemas y empezamos a ver defectos. Es que cuando yo me casé contigo, eras así. Yo les platicaba esto en Leico. ¿Cuántos se acuerdan del primer día que conocieron a su esposa? Levante su mano. Algo no es pecado. Tenemos mala memoria, ¿verdad? No le voy a preguntar la fecha, pero ¿cuántos se acuerdan de ese día? Del rancho donde la conoció. A lo mejor muchos la conocieron en ciudad. ¿Cuántos se acuerdan de verdad? ¿Se acuerdan la primera vez que se vieron? ¿Se fija cómo la costumbre a veces es más fuerte que el amor? Y no se vaya por el salmista aquel. Ya ve cómo es. No se vaya por ese lado. Pero cierto no. ¿Sabía que podemos vivir con una persona aún sin amor? Por costumbre, por apariencia, por rutina, por lo que usted quiera. Por eso tenemos que tener cuidado de que nuestro matrimonio no falte el amor, no falte la llama del amor. Porque cuando el amor se empieza a enfriar, todo se empieza a terminar. Se necesita de dos, hermanos, para que algo funcione. De dos personas, y dos personas que realmente, aunque son personas con diferentes caracteres, pero el amor hace que eso encaje, que eso conecte, que a lo mejor yo traigo un carácter de Pancho Villa, pero mi esposa tiene un carácter ¿de qué? No, de princesa. Si digo otra cosa, hermanos, no hay lonche. Pero es cierto. Si usted se recuerda la primera vez que usted se topó con... Es más, déjame te digo algo. ¿Cuántos tienen novia aquí, los jóvenes? No hay jóvenes. Ustedes no levanten la mano los que están atrás. Pero es cierto, cuando te enamoraste de tu esposa, querías estar todo el tiempo con ella, ¿sí o no? Ya ve, ya se hizo la costumbre, ya se hizo la rutina. Hoy ya no quiero, perdón, no voy a decir algo que no debo decir. Hoy ya de repente ya como que ya no nos llama la atención de estar con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el tiempo pasó y pasó. Y a lo mejor cambió, vinieron los hijos se metieron, no es clase de matrimonio, ¿no? ¿Cierto? No,
llegó la costumbre, llegó el conformismo y ahora ya nos da lo mismo si estamos juntos o no estamos juntos. Porque hemos descuidado esa llama de ese amor. Hemos dejado que ese amor que sentíamos al principio por ellas se fuera apagando. Pero fíjese lo que nos dice la Biblia. Vamos a Deuteronomio 6. Y esto es lo que Cristo, lo que Dios siempre ha demandado de su iglesia, de su pueblo. El gran mandamiento. Y a lo mejor muchos no lo sabemos de memoria. Voy rápido. Dice así, voy a leer desde el 1 para que nos... Dice así, 6.1, Deuteronomio 6.1 dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, dígalo, tu hijo y el hijo de tu hijo hasta 1000 generaciones. No dice eso, ¿verdad? No. Hijo, y todos los días de tu vida, dice, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos quieren días largos? Días de 100 años para adelante. No, Dios es bueno, hermanos. Dios nos da las fuerzas para aguantar. Así como le dio las fuerzas a Noé. A Noé no era Abraham, santo. Noé fue el que se subió en la barca. Abraham fue el que, seguimos, dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, dice, como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. El 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está el mandamiento que Cristo dice, que Dios le dio a su pueblo en ese tiempo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que Cristo demanda a la iglesia. Ese es el amor que Dios nos demanda a nosotros, que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y usted dirá, a lo mejor esa palabra es para el pueblo de Israel. Vámonos a Mateo. Mire cómo Jesús, Mateo 22:36. Por eso la palabra nunca pasa de moda. La palabra se renueva cada vez que usted lee la Biblia. Le habla diferente. ¿Qué le dije? Mateo 22:34. Vamos a leer del 34 en adelante. El gran mandamiento para la iglesia nueva. El gran mandamiento para los del Nuevo Testamento. Pero nosotros somos del viejo y del nuevo. ¿Sabía que sin viejo no hay nuevo? Antes éramos viejos y ahora somos nuevos en Cristo, amén. Somos nuevas criaturas. Fíjese lo que dice ahí, Mateo 22:34, dice, entonces los fariseos, dice, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Sabían la ley, conocían lo que Moisés había escrito. A veces conocemos la ley, pero no conocemos a Jesús. Sigue, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, dice. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A veces conocemos la ley, pero a veces no conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue más allá. Jesús dijo, ok, este es el mandamiento en la ley que Moisés les dejó. Pero Jesús les dijo, ahí te va para que se complete, amarás. Dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allí es donde nos duele. Y allí es donde no podemos amarnos.
donde no podemos amarnos. Somos prójimos, hermanos. Fuimos hechos a semejanza de Dios. El hermano que está sentado a tu lado o el que tienes de este lado, hermanos, es hijo de Dios. ¿Por qué batallamos tanto en amarnos? ¿Por qué? ¿Por qué batallamos tanto en promover el amor? Si el amor es el vínculo que nos sostiene. ¿Por qué hay tanta disensión en el pueblo de Jesucristo? Porque nos hace falta amor. Recuerde, Jesús no hace acepción de personas. Para Jesús todos somos iguales. Como el que predica, como el que lava, como el que expira, como el que recibe. Jesucristo nos ve a todos con los mismos ojos. Porque nosotros vamos a ver a alguien más porque sabe más, porque canta mejor, porque toca mejor, porque aspira mejor. ¿Por qué nosotros vamos a hacer eso? Recuérdese, Jesús no recibe gloria de los hombres. Dios es grande, hermanos. Casi termino. Tenemos que tener cuidado que nuestro amor por Jesús no se enfríe. Recuérdese, se necesita para poder amar, para poder sentir ese amor, tenemos que conocer a la persona. Tenemos que conocerle tal y como es. Pero ¿cómo decimos que amamos a Dios si no le conocemos tal y como es? ¿Por qué? Porque soy bueno para hablar, porque soy bueno para explicar. Eso no me garantiza nada. Recuérdese que Dios conoce el corazón. Dios conoce lo profundo del corazón. Pero también dice el versículo, porque con amor eterno, dice, te he amado. Dice, por eso te prolongué mis misericordias. Es por eso que hasta el día de hoy estamos aquí parados. No por lo bueno que soy. Porque por el amor de Dios excede todo conocimiento humano. El amor de Dios va más allá todavía de lo que yo pueda pensar con esta mente. Tenemos que tener cuidado de que no se enfríe y el tiempo, hermanos, está corriendo demasiado rápido. Vamos a Mateo 24. Ya casi termino. Ya casi nos vamos. Fíjese lo que dice Mateo 24. Del 13 en adelante dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Y del fin del siglo, dice. Respondiendo Jesús les dijo, mirar que nadie os engañe. Dice. ¿Qué le decía? Mirar que nadie os engañe. Los falsos profetas, hermanos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirar que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que estamos viviendo hoy en día, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Todo está escrito, todo se está cumpliendo. No sé si queremos más señales todavía para prepararnos para lo que va a venir. Por eso la carta a la iglesia, por eso Dios hablando a través del Espíritu Santo a nosotros como familias. Sigue diciendo, ¿por qué? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No le sorprenda, querido hermano, que la gente lo aborrezca por predicar, por compartir la palabra de Jesús. No le sorprenda que hasta la cárcel lo metan. No le sorprenda que hasta la mejor tenemos que dar nuestra propia vida por el Evangelio. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero eso es lo que la palabra, eso es lo que Jesús dice. Dice el 10,
muchos tropezarán. Entonces, dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La falta de amor en el hombre. Lo que provoca la falta de amor en el mundo. ¿Cómo podemos aborrecer a alguien que Dios creó? ¿Cómo podemos aborrecer? Pues la iglesia necesita amor. Hoy la iglesia necesita el amor de Cristo. Y aún nosotros se aborrecerán, dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí está, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Te pregunto, hoy esta tarde, ¿tu amor está frío? ¿Te has enfriado? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia ese amor se apagó? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo tu amor hacia Cristo disminuyó? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero fíjese, Jesús le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Lo único que Jesús está esperando, hermanos, es que nos arrepintamos. Vamos a fallar montones de veces. Y lo único que el Señor dice, arrepiéntete. Es el tiempo, es el día. Arrepiéntete. No hagas caso omiso. No ignores las señales. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando conocimos a Jesús, hermanos, no nos interesaba, no nos importaba cuánto tiempo estuviéramos haciendo cosas para Él. No se nos hacía pesado venir a la casa del Señor. No había una rutina, no había una costumbre, no había nada. Veníamos a la casa del Señor contentos, gozosos. Hay oración, vamos a la oración. El sábado aquí estamos en la oración. ¿Cómo podemos pagarle a Jesús, hermanos, lo que hizo en esa cruz? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo podemos pagarle? ¿Cómo podemos decirle, Jesús, gracias por la salvación eterna que nos diste? Arrepiéntete, dice. Lo único que quiero es arrepiéntete. Segunda de Pedro 3:9. 5 minutos más y nos vamos. Fíjese, hermanos, lo único que pide el Señor. Es 3:9, perdón. Y ahí en el encabezado dice, el día del Señor vendrá. Dice así. Dice, el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos. Hoy Cristo todavía es paciente con nosotros. Si alguien tiene paciencia, es Jesús. Si alguien no se desanima, es Él. Si alguien persevera, es Él. Si alguien trabaja, es Él. Si alguien está ahí interesado, tocando tu puerta, es Cristo. Está ahí diciéndote, hey, ven. He sido paciente, estoy esperándote. Hoy es el tiempo donde el Señor nos está llamando, donde el Señor te está llamando, donde Dios está llamando a la iglesia a que nos volvamos a ese primer amor. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento genuino. Así es el Señor, hermanos.
Ese es Cristo. Ese mismo Cristo, el que nos ama. Es el que nos perdona. Es el que nos sacia de bien nuestra boca. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el que murió en la cruz. Imagínese Jesús en esa cruz. No voy a morir por Ángel, porque es pecador. No voy a morir por San Juan, porque no vale la pena, no merece la pena. Mas Jesús dijo: yo voy, no importando nada, no mirando quién era yo, sino por amor. Él dijo: yo me subo a esa cruz, y no importa que me claven los clavos, y no importa que me pongan la corona de espinas, y no importa que me den con el látigo. No importa. Yo voy a llevar la cruz por amor a nosotros. Casi terminó. Ya dije como una hora que casi terminó. Pero tienes esto, dice, que aborrece las obras de los Nicolaitas o de Nicolás. Una iglesia que quería infiltrar y que quería promover el evangelio de Jesucristo, diciendo: sí, puedes hacer esto y puedes hacer aquello. It's okay. Por eso Dios está interesado, y por eso las cartas a los pastores. ¿Por qué dice? Porque los pastores son los que van a dar cuentas de las ovejas. Duro, ¿va? ¿Quiere más ovejas, pastor? Pero cuando Dios te llama al pastorado, es un trabajo no muy como muchos los ven de las gradas, ¿no? Ven los toros de las gradas y no, sí. Pero cuando te avientas al ruedo, ahí es cuando. No es fácil, hermanos. No es fácil estar en los zapatos de los pastores. Es fácil criticar, es fácil decir y es fácil hablar, pero cuando estás en el ruedo, con todo, no es fácil. Pero aún así Dios les da la capacidad para ellos poder seguir guiando a su pueblo. Es el trabajo que Dios les dio y en serio, de repente quieren aventar la toalla, pero Dios yo creo que nunca les permite decir: para eso te llamé. Para eso te llamé. Y aunque la gente de repente, mucha gente viene, se va y se va por otros lados y busca, pero aún así Dios es grande. La pregunta del millón, hermanos, para terminar, Juan 21:15. Es una pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Es una pregunta que, fíjese, después de la resurrección de Jesús, estaban todos a lo mejor contentos, se habla de la pesca milagrosa, estaba Pedro ahí, el mismo Pedro que lo había traicionado, el mismo Pedro que lo había negado, ahí estaba Pedro. No sé cuántas veces hayamos traicionado a Jesús, hemos negado a Cristo, y aún Cristo sigue allí. Cristo no se va. Y aunque lo rechace, y aunque le diga: Señor, Cristo siempre está ahí. ¿Qué le dije? 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínense Jesús entrando por esa puerta y les va a preguntar a los que están atrás: Arturo, ¿me amas más que estos? ¿Qué responderíamos?
¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Y no es que Jesús se haya vengado de Pedro, si usted lo ve por ese lado. Porque Pedro lo negó 3 veces y Jesús le preguntó 3 veces que si lo amaba. Iglesia, ¿amas a Jesús? Iglesia, ¿amas a Jesús? Iglesia, ¿amas a Jesús? Iglesia, ¿amas a Cristo? Iglesia, ¿amas al dador de la vida? Iglesia, ¿amas realmente, como decía Jesús, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Amas a Cristo? ¿Amamos a Cristo? ¿Le correspondemos a Él como Él dice? ¿O hemos descuidado ese primer amor? ¿O hemos dejado ese primer amor? Le sigue diciendo, es cierto te digo, dice, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, dice, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Fíjese Pedro, el mismo Pedro que negó a Jesús hizo lo que Dios lo había llamado. Y dice eso, dice, Pedro, cuando lo crucificaron, no se sintió digno de que lo crucificaran como al Señor. Él dijo, que me crucifiquen con la cabeza hacia los pies, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y ese Pedro que negó, que lo negó, Dios lo usó de una manera tan grande y tan poderosa. A veces, hermanos, nos sentimos indignos para que el Señor nos use. Nos sentimos, no sé, indignos porque el Señor va a usar o me va a usar a mí, que a lo mejor lo he negado 40, 50 veces. Porque viene el enemigo y nos trabaja el corazón, la mente y nos dice, no eres digno de estar ahí, no eres digno de llamarte mi hijo. Pero Dios te dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y a lo mejor le hemos fallado montones de veces. Y a lo mejor le vamos a seguir fallando. Y hasta que Cristo no venga, hermanos, vamos a estar aquí. Por eso dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo pensaba, desde que Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso, ¿alguien habrá vuelto a ese lugar? Pero esa es la promesa que Dios nos dice a nosotros. Y para terminar, hermanos, ahora sí, se lo prometo. Dice Apocalipsis 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del Cordero, del trono de Dios y del Cordero, dice. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Dice que produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Si usted ha leído todos los mensajes, esta es la promesa
de Dios para nosotros. Al que venciere nos esperan todas estas cosas. No habrá ahí más noche y no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, la venida de Cristo está cerca. La venida de Jesús está cerca. Póngase sobre sus pies. Dice así: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darlos testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjese, el Espíritu dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed dice, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico que a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Su primer amor. Su primer amor. El primer amor, hermanos. Solamente una cosa: arrepentirnos y decirle al Señor, sí, Señor, he dejado ese primer amor. Sí, Señor, a lo mejor ya no hago lo que antes hacía, Señor, pero en esta tarde el Señor nomás nos dice, hey, el primer amor, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Necesitamos amarnos como iglesia, porque cuando el amor de Dios se pasea y se mueve en medio de nosotros, vamos a dejar de vernos los defectos que tenemos, porque tenemos muchos defectos, hermanos. Tenemos demasiados defectos, pero el amor es el vínculo perfecto para nosotros poder amarnos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amar al vecino, amar a aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos maldicen, aquellos que es fácil amar a las personas que nos aman, pero es difícil y nos cuesta demasiado trabajo amar a aquellas personas que no les caemos bien. Amor. Necesitamos amor, iglesia. Amarnos los unos a los otros. Levante sus manos. Hola, ¿cómo están? Solamente quiero recordarte que es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le piques a la campanita para que cada que subamos nosotros un video corras a vernos. Y además es importante que nos sigas en nuestra página de Facebook, porque tenemos muchas sorpresas, muchas cosas que van a estar pasando en nuestras redes sociales y es muy importante que estés atento porque de verdad hay muchos regalos, sorpresas que vamos a tener para ti. Así que corre en este segundo, cuando se acabe el video, corre a suscribirte. Bye.